los avisos comerciales, le pedí a la Krishna, se me confunde con la Maylin, hay que ver. Le pedí a Krishna que ella fuera mi nexo con el cuarto B y a la Geraldine con el cuarto A, para no estar molestando a los profesores jefes, ¿ya? Y así que cuando necesite enviarles algo, por ejemplo, el otro día les mandé un documento, una infografía, que la idea era, bueno, trabajarlo hoy día, pero hoy día no la vamos a trabajar, la vamos a trabajar la otra semana, ¿ya? Y también recados como, por ejemplo, que voy a abrir mañana la prueba para los pendientes, tanto la prueba 1 como la 2, la abro mañana, ¿ya? A ver, en el cuarto A me deben 9 la prueba número 1 y 12 la prueba 2. En el cuarto B me deben 6 la prueba número 1 y 8 la prueba número 2. Ahora, cuarto B tenía súper buena asistencia y de repente, a las pruebas, de repente empezaron a guatear, se empezaron a relajar mucho. Así que ojalá que vuelvan a recuperar su asistencia. Niños, los otros, nos queda un mes. Hoy día estamos a 28. Nos queda un mes y unas 2 semanas y no nos queda más. Así que súper importante que se vayan poniendo al día, ¿ya? Que repasen un poquitito las clases, porque difícil no es lo que estamos viendo y es actual. No son cosas, insisto yo, que solo las tengamos que ver acá en el colegio, no son cosas exclusivas del colegio. Siempre están hablando, ¿no es cierto?, del calentamiento global, del efecto invernadero, una montonera de cosas. Así que, por favor, intentar leer no es malo, al contrario, va a ser bastante positivo y beneficioso porque tenemos que pensar a futuro, ¿ya? Bueno, otra cosa que quería comentarles, disculpen que mi perro se volvió loca. Ya, ahora sí, ya se le pasó la locura. Algo un poco para motivarlo, debería haberlo hecho antes, pero ya no lo hice antes. Voy a poner 5 décimas para aquellos que participen en todas las clases. Ahora, hay 2 personas que a mí me han colaborado harto con las clases, que han participado, un 7 para ellos en realidad debería ser. Pero bueno, voy a poner 5 décimas y esa es la Geraldine y Abdiel. Yo les agradezco harto que participen, así que como premios chiquititos, ¿no es cierto? Le voy a agregar a la prueba número 1, ¿no es cierto? Las 5 décimas. ¿Listo? ¿Ya? Y a partir de de esta clase, en realidad, los que vayan participando, como corresponde obviamente, la idea es que participen siempre y puedan acceder a esas 5 décimas. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, voy a compartir el Power con ustedes. Ya, veamos. Bueno, quiero que miren acá el título que le puse a la clase, la consecuencia de los 2 grados Celsius. ¿Con qué tendrá que ver eso? A ver, ¿qué creen ustedes? Ya, algo hemos visto. ¿No? Bueno, veamos. Entonces, el objetivo es explicar las consecuencias del aumento de la temperatura en el planeta debido a las actividades humanas.
¿Ya? Bueno, y aquí cosas que nosotros, importante que recordemos, que en realidad no debemos perderlas de vista por ningún motivo, debemos tenerlas presentes siempre, ¿no es cierto? Que nuestro planeta ha tenido un aumento de su temperatura en alrededor de un grado Celsius y algo más, ¿no es cierto? Desde la época preindustrial hasta nuestros días. ¿Ya? Y que aumente en 1 grado la temperatura, eso es mucho, ¿ya? Y hemos visto, ¿no es cierto?, que hay diversas consecuencias que se generan. Ahora, ¿debido a qué? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, debido a estos gases de efecto invernadero y por sobre todo, ¿no es cierto?, debido al aumento de las emisiones del dióxido de carbono, ¿ya? Por ejemplo, esto ha significado, al haber mayor cantidad de emisiones, que haya también una mayor concentración de este gas en la atmósfera, aumentando esto, lo que llamábamos la otra vez, veíamos las partículas por millón, y que ha traído como consecuencia, ¿no es cierto?, el aumento de la temperatura en el planeta. Ahí está el famoso calentamiento global, ¿ya? Y ha desencadenado una serie de fenómenos, ¿no es cierto?, que son adversos para el planeta y, ¿no es cierto?, que de seguir así, como lo hemos dicho en otras oportunidades, la subsistencia de toda la biosfera corre peligro, sencillamente, ¿ya? Bueno, y aquí hay 2 gráficos que intentan relacionar, ¿no es cierto?, estos 3 aspectos que son, ¿no es cierto?, las emisiones de carbono, la concentración, el aumento de la concentración en la atmósfera y también el aumento de la temperatura. Entonces, si nosotros observamos y lo pensamos, ¿no es cierto?, al haber un aumento de las emisiones de carbono, se produce obviamente un aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, esto que hablábamos de partículas por millón, que eran alrededor de 280 en la época preindustrial y ahora estamos cerca de los 400 partículas por millón, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, el incremento de la temperatura, que desde antes de la época preindustrial, ¿no es cierto?, ya lleva aumentado alrededor de, como decíamos, 1 grado Celsius. O sea, hay una relación directa entre estas 3 variables, ¿ya? Bueno, y aquí hay un gráfico que también lo vimos el otro día, pero ahora tiene como un poquito, está más claro, tiene más información, ¿no es cierto? Y aparece, ¿no es cierto?, la temperatura, estas variaciones que tiene la temperatura, de hablar de anomalías también, por el hecho de que es como bastante variable. Pero si nosotros nos fijamos, ya dentro de todas estas variables que tiene o variabilidad que tiene la temperatura a lo largo del tiempo, ya hemos llegado a un promedio de aumentar en la superficie de la Tierra alrededor de 1 grado, ¿ya? Y si se hacen proyecciones, ¿no es cierto?, podríamos superar en el 2040 los 1,5 grados. O sea, si nosotros no pensamos que habiendo aumentado en 1 grado, se producen una serie de fenómenos, ¿no es cierto?, fenómenos que se convierten en catástrofes finalmente, inundaciones, sequías, tifones, ¿no es cierto?, etcétera. Las proyecciones que tenemos, ¿no es cierto?, no son nada de auspiciosas, por el contrario, ¿ya? Entonces, es sumamente importante que nosotros valoremos cómo se nos está comunicando esta información y que, digamos, podemos entender lo que puede pasar, ¿no es cierto?, en un futuro. Entonces, lo que hemos dicho en varias oportunidades, bueno, se está trabajando hace bastante tiempo, no es un tema de ahora, sino que de hace años ya.
¿ya? Bueno, y aquí hay unos datos, ¿no es cierto?, como dice, del informe del clima. Y se plantea que entre el 2010 y el 2019 ya se ha producido, ¿no es cierto?, es una década de mucho calor, ¿ya? Entonces, hay ciertas entidades u organizaciones, en este caso la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, ¿no es cierto?, en su último informe indica, ¿no es cierto?, que terminó la década, ¿no es cierto?, más cálida o más calurosa que se ha registrado, ya desde 1850, ¿no es cierto? Ha sido un decenio, ¿cierto?, con una gran subida de temperatura en distintos lugares de la Tierra, ¿ya? Que llegó a alcanzar, ¿no es cierto?, hasta un aumento de temperatura de 1,1 grados Celsius. Y siempre pensando en muy por encima de los niveles preindustriales, ¿ya? Entonces, este año, el 2019, va a ser recordado además como uno de los 3 años más calurosos de la historia, siendo el 2016 el más caluroso, aún así, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, especialmente triste, dice acá, porque con esas temperaturas, con los aumentos de la temperatura, ¿no es cierto?, se produce un derretimiento de estos hielos polares y por lo tanto también aumentan los niveles del mar, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, y ahí vamos a ver lo que ha ocurrido en distintas regiones debido a estos aumentos de la temperatura, ¿ya? Que han ido, ¿no es cierto?, gradualmente, no han disminuido, podrán disminuir muy poquito en algunas oportunidades, pero la tendencia es ir en aumento de estas temperaturas. Bueno, ahora, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, ¿no es cierto?, hizo un listado con los principales, como dice acá, episodios climáticos a nivel mundial en el 2019, es decir, donde se presentaron alzas de temperatura, ¿ya?, en distintos lugares del planeta. Por ejemplo, acá en Norteamérica, en Alaska, se batió récord de altas temperaturas, ¿ya? Y también en las cuencas de río como Missouri y Mississippi se produjeron, ¿no es cierto?, inundaciones entre los meses de marzo y julio, ¿ya? Después también tenemos que en Centroamérica y Sudamérica, ¿ya? Bueno, México está más hacia el norte, experimentó también el mes de agosto más caluroso y en Sudamérica el segundo año más cálido desde 1909. Ahora, nosotros nos hemos dado cuenta acá en Chile, por lo menos los que ven televisión o escuchan radio, de repente también, cuando hablan del tiempo, ya, dicen, ha sido el año más caluroso, el día más caluroso, y siempre lo comparan con, así como también la lluvia. Bueno, en general, de los fenómenos climáticos, ¿no es cierto?, hacen siempre una comparación están haciendo comparación con otras épocas. Por lo menos en nuestro país nosotros lo podemos escuchar. Después también, ¿no es cierto?, en Europa, ¿ya? También hubo grandes horas de calor y sobre todo, ¿no es cierto?, en Alemania, ¿ya? Y este año también fue el más caluroso de los que se habían registrado. Ahora, en Asia, bueno, también ahí han habido muchos, ¿no es cierto?, años también de calor. Este habría sido el tercer año más cálido del último siglo. Y también aquí aparecen, ¿no es cierto?, 3 ciclones en una misma temporada. Eso es devastador, ¿no es cierto?, desde diversos puntos de vista, ¿ya? Y que alcanzaron vientos de más de 185 kilómetros por hora. O sea,
bueno, nosotros a lo más hemos sufrido esas famosas trombas que de repente se generan, ¿ya? No tenemos, gracias a Dios, no hemos sufrido de estos ciclones. Son otros los fenómenos que nos, ¿no es cierto?, que nos pueden llegar a asolar a veces, ¿ya? Bueno, después en África, también al igual que en Asia, se enfrentó al tercer año más cálido de todos los tiempos, que también dejó ciclones, y ahí incluso se menciona el nombre de estos ciclones, y sequías, grandes sequías en Etiopía, Somalia, Kenia y Uganda, ¿no es cierto? Y en el caso de Oceanía en Australia, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que sufrió un año de temperatura extrema y las peores oleadas de incendio de toda la historia. Eso nosotros lo vimos, ¿no es cierto? Estuvo en las noticias eh, por bastante tiempo, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es algo que eh, no conozcamos, no sepamos, ha sido así. Y todo, ¿no es cierto?, o relacionado con estos aumentos de la temperatura. Bueno, ahora, diversos informes científicos, ¿no es cierto?, plantean que debiéramos limitar, ¿no es cierto?, el calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celsius. O sea, intentar que no pasara de ahí. Porque, bueno, si bien se producirían, ¿no es cierto?, fenómenos, grandes fenómenos adversos, ya superando esas temperaturas, o esos aumentos de temperatura, sería más desastroso, ¿ya? Bueno, ahora, como dice ahí, sería una línea roja, ¿no es cierto?, la que se debería mantener y la que no deberíamos superar, ¿ya? Incluso la idea es que estuviésemos bajo ella y intentar no llegar al límite del 1,5 grados. Ahora, hay entidades que son bastante pesimistas en relación a los datos que se recopilan. O sea, si se hacen proyecciones, se piensa que de aquí al 2050, o sea, podríamos hasta superar sobre los 2 grados Celsius. O sea, si uno lee información, ¿no es cierto?, basada en investigaciones, ¿ya? De repente algunos piensan que, bueno, sabemos que es compleja la situación, que estamos en una situación crítica, ¿no es cierto?, que el planeta está en una situación crítica, que puede significar pérdida de muchos recursos, de biodiversidad, ¿no es cierto?, que se generen problemas de salud, etcétera, debido a todo esto, a este calentamiento global, ¿ya? Pero hay otros sectores que piensan que incluso se puede llegar a revertir, podemos hacer cosas, y de hecho se están haciendo, ¿no es cierto?, cosas por acuerdos que se han tomado desde hace algún tiempo atrás ya, ¿ya? Pero igual tiene que ser preocupante y no deja de ser preocupante porque hay otros que son bastante pesimistas que igual se basan en estudios, ¿ya? Por lo tanto, igual hay que escucharlo, ¿ya? Bueno, y aquí habla de hartos acuerdos. Yo creo que es importante, en esta materia han aparecido muchos organismos y entidades, ¿no es cierto?, que están trabajando, ¿no es cierto?, pues, todo el cambio climático y acuerdos que se han tomado, ¿ya? Bueno, dice el Acuerdo de París determinó el objetivo de mantener la subida de la temperatura media del planeta por debajo de los 2 grados este siglo en comparación con épocas preindustriales, aunque el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, consideró que se debe intentar no superar los 1,5 grados, ¿ya? Sobrepasar, ¿no es cierto?, esos 1,5 grados, ¿no es cierto?, aumentaría la frecuencia de todos estos fenómenos catastróficos, ¿no es cierto?, que estamos padeciendo, ¿ya? Bueno, y si se alcanzara los 2 grados Celsius, bueno, aquí han hecho, ¿no es cierto?, estudios y han podido hacer esas proyecciones. Entonces, bueno, y aquí se plantea, ¿qué ocurre si aumenta la temperatura del planeta?
1,5 grados Celsius versus 2 grados Celsius. Claro, uno dice medio grado Celsius, pero ese medio grado Celsius es mucho, porque ya ha aumentado, ¿ya? Entonces, 2 grados Celsius, el doble de lo que ya tenemos de aumento, es demasiado. Entonces, y aquí hay una infografía que va mostrando, ¿no es cierto?, lo peor que sería, ¿no es cierto?, si aumentara ya no a 1,5 o que nos mantuviéramos en esa línea roja del 1,5, sino que aumentara a 2. Comparemos. Entonces, por ejemplo, en relación al acceso al agua que tendría la población, ¿no es cierto? Habría sequías, ¿no es cierto? Y faltaría el agua. Por ejemplo, hablando en el 2100. Y ahí habrían alrededor, si aumentaran 1,5 grados eso, si llegáramos a ese límite, habrían alrededor de 350 millones que tendrían, ¿no es cierto?, 350 millones de personas que tendrían problemas para abastecerse de agua. En cambio, ¿no es cierto?, si aumentara en 2 grados Celsius la temperatura del planeta, ya no serían 350 millones los que se verían afectados, sino que serían 410 millones. ¿Ya? Ahora, aquí también, número de veranos sin hielo en el Ártico. Al menos uno, si aumenta 1,5, al menos uno de cada 100 años, y aquí al menos uno de cada 10 años. Claro, porque si aumenta la temperatura, bueno, se produce todo un ciclo, ¿no es cierto? Hay deshielo, hay menos lluvia, menos nevazones, etc. Entonces, es un círculo finalmente que no se puede parar. Ahora, en relación al aumento del nivel del mar, estaba pensando, por ejemplo, en el 2100. Si aumentara en 1,5 grados, aumentaría alrededor de 40 centímetros. Aumentando 2 grados Celsius, 46 centímetros. Y ya ha aumentado bastante. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, no llegar a este valor e inclusive a este. Después, vertebrados, por ejemplo, ¿no es cierto?, se plantea que si aumentara 1,5 grados Celsius, hay una pérdida aproximadamente de 4% de animales de estos vertebrados, y con 2 grados Celsius aumentaría el doble, o sea, un 8% de pérdida. ¿Ya? En relación a las plantas, no es lo mismo. Aquí se pierde más aún. Aquí tendríamos un 8% y acá en este caso un 16%, el doble, eso es mucho. La pérdida de los insectos, esto es catastrófico porque muchos de ellos, recuerden, son polinizadores, ¿ya? O también dispersan semillas, otros insectos también. Entonces, sería realmente un desastre. Aumentando un 1,5%, perdón, un 1,5 grados Celsius la temperatura, la pérdida de insectos sería alrededor de 6%, y en cambio, al aumentar 2 grados Celsius, se triplicaría un 18% la pérdida de insectos. Bueno, en relación a los ecosistemas, ¿no es cierto? Bueno, aquí los ecosistemas cambiarían, serían muy importantes porque tendríamos sequías, ¿no es cierto? ¿Ya? Inundaciones, ¿ya? Y eso haría que estos cambiaran sus características. Por ejemplo, en nuestro país, el hecho de que aumente la temperatura en nuestro país hace que ¿cómo se llama esta línea de cuando empieza a nevar? Bueno, subiría, ¿no es cierto? O sea, a mayor altura entonces, si aumenta la temperatura, tendríamos, por ejemplo, ecosistemas a nivel de montaña, lo cual por un lado es bueno, pero por otro lado
por el hecho de que está cambiando la temperatura, nosotros tendríamos climas más cálidos. Y eso se traduciría, claro, que aparecen, ¿no es cierto?, otros ecosistemas a nivel de montaña, pero eso implicaría, ¿no es cierto?, que hay menos lluvia, menos nevada y es tener menos agua. Entonces, no es finalmente beneficioso, ¿ya?, que pudiesen aparecer finalmente estos ecosistemas montañosos. Entonces, cambiaría en un 7% de estos ecosistemas y acá en un 13%, ¿ya? Mucho peor. Después, estos arrecifes de coral, que son grandes ecosistemas, ¿no es cierto?, de los océanos, ya, que veíamos el otro día también, que tienen relación con la obtención del dióxido de carbono también. Bueno, pero ellos son los grandes productores son ecosistemas que albergan, ¿no es cierto?, una gran biodiversidad. Y se perderían, ¿no es cierto?, estos arrecifes, ¿ya? Se perderían estos arrecifes en un porcentaje importantísimo al subir la temperatura. ¿Ya? Nosotros vimos también, bueno, que hay un aumento en la temperatura, lo que hace, ¿no es cierto?, que aumente la solubilidad del dióxido de carbono y también eso es dañino para los organismos que ahí existen. Bueno, y aquí aparecen, ¿no es cierto?, debido a algunas entidades, ¿no es cierto?, algunas soluciones que se han planteado al aumento de la temperatura media de la Tierra, ¿ya? También tienen que ver, ¿no es cierto?, con estos acuerdos de París sobre el cambio climático en el 2015, dentro de lo que llaman la Convención Marco, ¿no es cierto?, para mantener la temperatura media de la Tierra por debajo de los 2 grados Celsius, ¿ya? Entre las medidas que contribuirían a frenar el calentamiento global tendríamos, por ejemplo, reducir paulatinamente las emisiones de CO2. Incluso, ahora, esto sí que yo lo encuentro complicado, poco probable, ya que disminuya hasta un 45%, ¿no es cierto?, en la próxima década y a cero después del 2050. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros lograr, ¿no es cierto?, reducir las emisiones de CO2? Por ejemplo, acá en Chile. ¿Cómo se podría lograr eso? Escucho. ¿Cómo se podría lograr la reducción, ¿no es cierto?, de las emisiones de CO2? Cuando restringen a los autos, andar por las calles o no. Ya. Acá en Chile lo podríamos hacer. Disminuye, por ejemplo, cuando nosotros todavía tenemos restricción vehicular. Hasta el mes de agosto existe restricción vehicular. Y disminuye la contaminación. Por ejemplo, disminuirán las emisiones de CO2. ¿Qué me dicen? Pues si ustedes viven acá en Santiago. Y además, vivimos en comunas que tienen alta población, así que ¿será posible? ¿De qué otra forma podríamos reducir, ¿no es cierto?, las emisiones de CO2? Porque con la restricción vehicular no es mucho. Aparte que una de las características de nuestro país que nosotros vamos renovando en tiempo corto, ¿no es cierto?, los autos. Nosotros no estamos 20, 30 años con el mismo auto, como en otros Profe, países. ¿Ya? Entonces, igual anda circulando harto auto que autos bastante nuevos, igual emiten menos que los más antiguos. Dígame.
La piel dice que con el uso de energías limpias como solar, de viento, hídrica, la disminución de combustibles fósiles como carbón, bencina y petróleo. Ya, energías limpias. Uso de energías limpias. ¿Ya? ¿Cuáles podrían ser ese uso de energías limpias? ¿Cuáles podrían ser? Él nombró como la solar, de viento y la hídrica. Ya. Y acá en Chile, a ver, los que han viajado un poquito más, que han salido de Santiago, ¿cuál de esas energías, cuáles son las que se están usando? Y hay grandes proyecciones en realidad, ¿eh? A futuro, y no en un futuro muy lejano. Los que han ido para el norte, a ver, los que han llegado a La Serena, ¿qué es lo que hay en La Serena? Que tiene que ver con producción de energías limpias. No, no han ido a La Serena ninguno. Los parques eólicos, ¿no lo han visto? Así creo que se llaman. Ninguno ha ido a La Serena. Hay varios, yo diría que son varios kilómetros de molinos. Entonces, ¿qué generan los molinos? ¿Para qué los usan? Ya, pues, a ver. Bueno, lo otro dice, frenar la deforestación de los bosques, que pone en peligro los ecosistemas del planeta y disminuir el uso de combustibles fósiles. Ya. ¿Cómo se podría frenar la deforestación? ¿Cómo la frenamos? ¿Cómo podría ser? Ya, pues chiquillos. ¿Cuál sería la forma de frenar la deforestación? ¿Y cómo hacemos para disminuir el uso de combustibles fósiles? Bueno, veamos acá. Dice, transitar también hacia un modelo energético más eficiente, limpio y basado en el uso de fuentes renovables. ¿Cuáles podrían ser esas fuentes renovables? ¿Cómo podemos obtener energía? Bueno, el compañero ya algo lo dijo, ¿no es cierto? Fuentes renovables, ¿cuáles serían? Bueno, lo acabamos de mencionar, en el caso de, ¿no es cierto?, los vientos, a través de los vientos yo puedo generar energía. La energía eólica se convierte en energía mecánica la puedo convertir en energía eléctrica. Y esa es la idea. ¿Ya? Yo entiendo, me parece que también para el sur nosotros tenemos algunos de estos parques eólicos que se utilizan, ¿no es cierto?, para generar energía eléctrica y son energías limpias. Lo otro, aquí se está, yo creo que podría haber sido antes, pero el otro día escuchaba de un proyecto que va a haber donde distintas personas, ¿no es cierto?, van a poder postular a que se les instalen paneles solares en sus casas. Entonces, la idea de este proyecto es que las personas que estén interesadas, ¿para qué? Para que generen su propia energía eléctrica, ¿ya? Para que a través, ¿no es cierto?, de este proyecto que del Estado se pueda conseguir, ¿no es cierto?, todo este sistema de celdas solares, etcétera, y todo, ¿no es cierto?, el aparataje, ya a un costo menor. Y por lo tanto, una vez que ya es instalado y funcionando, ¿no es cierto?, eso ya en un par de años se paga realmente. Que hablaban de que podía tener un costo de alrededor, si uno lo dice, 2 millones de pesos. Dices mucho. Pero resulta que con esos sistemas se está produciendo energía eléctrica de forma limpia, es un recurso, la energía solar, bueno, no sé si podemos decir renovable, ¿no?, pero un recurso natural
energía limpia absolutamente, e incluso nosotros de esta energía que producimos le podemos ver la compañía, ¿ya? Por lo tanto, en un tiempo más bien breve nosotros podemos recuperar ese dinero. Por otro lado, si nosotros pensamos que muchas veces gastamos, ¿cuánto? 500, 600 mil pesos en un celular, que lo pagamos en un año tal vez. Y bueno, lo único que nos va a aportar es un poco de satisfacción, que saca buenas fotos, que nos comunica, pero aquí estamos hablando de energía, entonces un gasto de 2 millones de pesos sí suena harto, pero que se van a recuperar en el futuro. ¿Ya? Entonces, en esas cosas debemos ir pensando, porque ustedes de aquí a 15 años más seguramente van a ser, bueno, serán adultos responsables que se mantendrán solos y tendrán que tomar decisiones como que, bueno, cómo produzco energías limpias, por ejemplo, en la casa, probablemente ya esté esa disyuntiva de aquí a 30 años más, de todas maneras. Van a tener una vida bastante diferente a la que nosotros tenemos ahora. ¿Ya? Bueno, lo otro dice promover el consumo responsable. Y aquí esta parte es bien interesante, fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje. O sea, las 3 R claves de la economía circular. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes reutilizan, reciclan, reducen? A ver, ¿hay alguno que haga algo así en su casa? Yo, pues, profe, ¿Ah? yo, ¿Quién es yo? yo mismo, ¿Quién, po? Si el no lo Alan, veo. Alan, ya, ¿qué es lo que haces? el plástico lo he hecho a esas botellas de Watts, Ya, y ahí queda. y ahí queda. Hay que llevarlos a puntos limpios, nada más. Ahora, miren ustedes esto, por ejemplo, yo una vez, no sé si, parece que en algún minuto se los dije, la ropa en desuso la botan. Por ejemplo, yo entiendo que en el desierto de Atacama botan y hay cerros de ropa. Y hay lugares donde se recicla el género, po. Se recicla, se pueden reciclar las prendas, pero hay lugares en que las van botando. Y de hecho uno puede ver a veces, ¿no es cierto?, que uno regala ropa de repente a alguien que anda pidiendo y sencillamente las bota, pero se puede reciclar, o sea, debemos tener ojo en qué cosa eh, puede evitar llegar a ser basura y que contamine, fundamentalmente. Y esto otro también, miren qué importante, el último punto, que sí lo podemos hacer. Es difícil, pero sí lo podemos hacer. Apostar por una dieta más sostenible. ¿Qué implica eso? Rica en frutas y verduras. Y por una disminución del desperdicio alimentario. Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Una dieta sostenible rica en fruta y verduras. Por lo tanto, ¿qué estamos disminuyendo ahí? ¿Qué estamos intentando disminuir? Pues, ¿para evitar qué? Consumo de carne. ¿Ya? ¿Cuál es el problema del consumo de carne? Bueno, y por una disminución del desperdicio alimentario también. Desperdiciamos bastante comida y eso también contamina. Profe, el consumo de carne igual puede causar cáncer. Sí, pero además de eso, tiene que ver con el hecho de la ganadería, de la actividad, ¿no es cierto?, ganadera, ¿ya? Que contamina. Con eso tiene que ver también, que hay una gran cantidad de emisión, en este caso de metano también. Entonces, con eso tiene que ver también, ¿ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? La idea es que ustedes me digan qué fue lo que estudiamos. Ya.
Bueno, recordamos la relación existente entre emisiones de CO2, aumento de su concentración y la temperatura del planeta. Aumento de la temperatura a 1,5 grados, ¿cierto? Vimos que implicaba también el aumento de la temperatura a 2 grados y las medidas a aplicar para impedir el aumento de la temperatura en el planeta. Ya, tarea. Aquí, por favor, importante, porque esto también va a entrar en las pruebas, averiguar qué es la COP. COP. Deben haber escuchado de la COP21, COP25, averiguar, ¿ya? Tener una idea, ¿no es cierto?, de varios puntos sobre su objetivo, ¿no es cierto?, cuándo se creó, dónde, quiénes participan, bla, 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 qué es lo que es. Y realizar la lectura de la infografía que se envió. Ya, chiquillos, eso sería, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase, recuerden.